¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, un espacio del doctorado en Antropología Social del CIESA Sureste. Serie Experiencias, audio 7 atmósferas. Más allá de lo verbalizado, en declaraciones, conversaciones, chistes, rezos, poemas y las otras múltiples formas de decir que nos encontramos y que de alguna manera exploramos ya en otro audio sobre conversaciones, o también más allá de los movimientos corporales, gestos y otros medios de interacción que forman parte de la inmersión y el aprendizaje y que están implicados en la etnografía como intercambio verbal con los otros. Hay otros aspectos que no son necesariamente ni directamente verbalizados. Como parte de eso, por ejemplo, podríamos considerar elementos de lo sensorial o quizá de lo estético que se expresan más bien en cómo elegimos los lugares en los que nos gusta estar o el ambiente que queremos crear y las cosas que escogemos para hacer eso. Y claro, lo opuesto también vale, ¿no? ¿Qué es lo que no nos gusta o qué es lo que es indiferente a nosotros o incluso que buscamos evitar en nuestros ambientes, en nuestro alrededor o qué cosas no nos interesan? Sarah Pink y Kirsten Leder-McClay hacen una interesante propuesta de videoetnografía de lo que ellas llaman la estética sensorial del lugar. Se trata de una etnografía que busca identificar elementos invisibles del espacio, justamente como las dimensiones sensoriales del hogar. Digamos así, McClay y Pink nos hablan de una experiencia etnográfica consistente en visitas a una casa, en acuerdo con los habitantes, en especial con la madre de familia de esa casa, que también es una universitaria, para grabar en video los distintos espacios domésticos. Algunos de esos espacios están ya muy bien logrados, según los criterios de comodidad de la persona que vive allí, con la temperatura, la acústica, la luz adecuadas, mientras que otros esperan adecuaciones para responder a ciertos proyectos de uso y confort. De este modo, la casa, como objeto, proyecto y proceso, además de ser historia y familia, como en el trabajo de Castrino, mencionado en otro audio sobre materialidades, es también un espacio sensorial, un multisensorial environment, dice Pink. Para lograr eso, el recorrido y la grabación que hicieron las investigadoras y la anfitriona puso atención en aspectos como la textura, el color, la temperatura o el sonido en esos espacios, en tanto que esos son los criterios que influyen en los esfuerzos de los habitantes por crear atmósfera. Después, la edición del primer video se hizo otra vez con la participación de la anfitriona que guió el tour, lo que implicó además nuevamente reformulaciones y giros de opinión acerca del diseño de los espacios en la casa, en contrapunto con lo dicho en el primer recorrido grabado. Además, con base en la convivencia y en la colaboración, las investigadoras mismas también pudieron agregar sus propias ideas sobre algunos elementos sensoriales del espacio. Se trató pues de un proceso de investigación fundado en una reflexividad permanente y en una colaboración. Colaboración en la investigación. En el fondo de la investigación estaba una pregunta más general, concerniente al consumo de energía. Una pregunta central para un proyecto multidisciplinar que justamente estaba buscando diseñar espacios domésticos con tecnologías que mantuvieran, digamos, el confort, pero redujeran el consumo de energía. Esa pregunta estaba claramente planteada desde el inicio para todos los participantes de la investigación. No obstante, en los video tours etnográficos, lo esencial era dejar atrás esa pregunta sobre energía y concentrarse en los elementos sensoriales que guían la organización de los espacios. Lo estético y lo sensorial, no visibles a primera vista,
pero que surgen en un experimento videoetnográfico como el que ahora describí, pueden entonces estudiarse y después entender su entrelazamiento con el gasto de energía y por ello con el tema del calentamiento global, por ejemplo. Otra perspectiva relevante sería la de Eduardo de la Fuente, siguiendo una idea de Alfred Gale, que define el arte como un tipo de agency en el mundo. De la Fuente, entonces, tomando esa idea, propone entender el arte como un componente de toda acción y como una forma de producir el mundo. Arte, dice, es hacer el mundo, una casa, por ejemplo, pero hacerla de dos maneras. Una por percepción, o como una experiencia estética muy semejante a la experiencia en general que tal como la describe John Dewey, es decir, como una interacción, interpenetración activa y abierta entre sujeto y mundo, una acción en permanente movimiento y culminación, en permanente ruptura y reunificación. La otra manera, digamos, la otra manera de hacer con el mundo arte, hacer, perdón, sí, hacer el mundo con arte es por coordinación, dice de la Fuente, siguiendo a Sandilands. El arte surge de la necesidad humana activa de dar forma a las cosas al coordinar imágenes interiores con la realidad exterior. Es una cita de la Fuente al respecto de Sandilands. Percepción y coordinación como acción sobre las cosas se realizan mediadas por sustancias, símbolos. El arte experiencia es justamente ensamblar y conectar cosas en procesos sincréticos, incluso antes de que surjan explicaciones causales, conceptualizaciones puras o distinciones lógicas. Distinciones lógicas, por ejemplo, desde la perspectiva del adulto frente al niño. La acción arte es así preconceptual y prelógica, y de hecho precede y está implicada en toda interacción humana. Podríamos agregar que el arte, como acción en el mundo, como percepción, coordinación, está incluso en el dinamismo mismo de las formas orgánicas, como diría Susan Langer, refiriendo al crecimiento de las plantas, por ejemplo, o en las formas de enmarcamiento no humanas que Elizabeth Gross recuerda cuando habla de la construcción de nidos y los bailes de cortejo de algunas aves. Es algo así como preparar el ambiente para luego decir o hacer lo que queremos decir conceptual y comunicativamente, o antes de hacer lógica y racionalmente lo que vamos a hacer. Finalmente, de la Fuente propone que los símbolos, herramientas, artefactos que emergen de ese arte adquieren autonomía después de los impulsos y situaciones originales, dando origen a pautas y formas con su propio dinamismo, o lo que él llamaría un exceso de valor, en este caso un excedente estético. Ese exceso estético se encuentra no solo en el arte, sino en toda acción y artefacto. ¿Cómo se expresan los objetos? Como pautas. Es decir, las sustancias u objetos adquieren formas sintéticas coordinadas a través de pautas. Pautas de tensión, ritmo, movimiento, crecimiento, dice, por ejemplo, siguiendo nuevamente a Sandilands. Aquí pienso, por ejemplo, en la comida, porque todos comemos, y ese es un ejemplo que me dio una amiga que está estudiando justamente estética social. Todos comemos, pero siempre tenemos pautas, cierto tipo de órdenes o cierto tipo de deseos más o menos coordinados para hasta servir la comida. Instrumentos especiales, tiempos, momentos. Tenemos además comidas especiales que requieren una estética particular.
Es decir, las sustancias u objetos adquieren formas sintéticas coordinadas a través de pautas, que ya les había dicho. Buenos ejemplos de ello también son la ornamentación y la estilización. ¿Sí? En ambos casos se puede ver todo esto, ornamentación, estilización, en muchos aspectos de la vida inmediata, de todos los objetos que nos rodean. Están, por ejemplo, en los objetos de uso cotidiano, los muebles, las arquitecturas, el vestido. Ya ponía el ejemplo de la comida. No obstante, la experiencia frente a estas pautas es más como la de un bricoleur. El sujeto coordina cosas en medio de masas indiferenciadas, usando pautas conocidas y a veces creando otras nuevas. Como cuando nos mudamos y sacamos las cosas para colocarlas no solo en su lugar, sino donde deben estar o donde están bien, en nuestra nueva casa. Toda acción ocurre dentro de formas pautadas y a su vez es pautada, y se produce más como una experiencia estética que como una acción racional o una acción lingüística transparente. A veces no podemos explicar por qué nos gustan ciertas cosas o por qué nos gusta que las cosas estén de cierto modo. Las pautas de ordenamientos son como ordenamientos de contrastes significativos y la acción humana es coordinación de la conciencia perceptual a través de pautas. Arte y sociedad tienen eso en común, son pautadas de este modo. Si no, porque las personas prefieren ciertas cosas, colores, sonidos, olores, líneas, sabores o ciertas formas, ya sea en su casa o en su lugar de trabajo o en su vestimenta. Al menos esa sería la pregunta que guiaría una investigación sobre arte y acción en esta idea que tiene de la fuente de un arte sociología. En otro texto de la fuente y de Walsh, ambos autores usan estas mismas ideas para entender la manera, por ejemplo, en que las personas producen ambientes o atmósferas enmarcando el espacio con música. Y claro, también a través de entrevistas, las tensiones que surgen por la música, por ejemplo, en espacios de trabajo donde hay muchas personas o, en otros casos, por la ausencia de música que para el caso de otras personas que están trabajando en ambientes silenciosos. En resumen, y como una nota inicial apenas de algo que tiene muchos otros ángulos que explorar, podemos preguntarnos cómo podemos hacer etnografía de la sensorialidad, más allá de la idea de que los sentidos son concebidos de manera muy distintas, como por ejemplo la indistinción entre olfato y escucha o entre sentir y oler en algunas lenguas, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer más que sociología del arte? Es decir, más que estudios del arte con la historia de las instituciones, las formas artísticas o las formas de consumo. Podemos hacer una arte sociología, como sugiere de la Fuente, entendiendo las maneras en que las personas establecen vínculos especiales con otras personas y con otras cosas y con animales y materiales y sustancias, más allá de los modelos de comportamiento conductual, de transparencia lingüística o de racionalidad medios fines. ¿Quién nos hizo, por ejemplo, estudiar antropología? ¿Qué nos hace permanecer en antropología? ¿Es solo una beca? Soy José Luis Escalona y esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos y sus dimensiones sensoriales.